Y aquí en México también pues está incrementando mucho la incidencia de diabetes, y pues ya tenemos casi el primer lugar. No sé si quiera comentar algo al respecto. No, pues definitivamente es algo alarmante para que a nosotros nos alarme, y sobre todo lo que ya comentábamos. Primero que las estadísticas de incidencia, o sea, de casos se han rebasado tremendamente. Y lo que ya se comentaba también, de que hay muchos casos que no se conocen como tal, o sea, lo cual pues casi duplicaría en un momento dado la estadística. Y la otra, el hecho de que pues está afectando a los niños, ¿verdad? Que ese es otro motivo de preocupación. Así es, doctor. Y por ejemplo, de los casos que ustedes han visto, bueno, recientemente se ha incrementado también la diabetes en los niños, sobre todo niños que tienen obesidad. Así es. Y pues esto sí ya rebasó todas las expectativas que se tenían. Comentamos que, bueno, hace varios años era muy raro ver a un niño con estas características. De hecho, cuando yo trabajaba en hospital universitario, veía más niños con desnutrición. Era raro ver un niño con obesidad. Pues yo creo que esto definitivamente es algo que no se contemplaba. Hace varias décadas, en los 60s, un autor, Malthus, tenía la preocupación de que la población iba creciendo de una forma geométrica, y decía, y bueno, los alimentos no son suficientes, los alimentos van creciendo en forma aritmética. Y bueno, viene una explosión de una industria alimentaria que se vuelve sumamente calórica, y bueno, esto detona en todo lo que se puede las expectativas, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver una gran cantidad de obesidad, y como bien lo señalan, bueno, una obesidad en los niños que detona también el problema de la obesidad, donde estamos viendo todo la magnitud donde diabéticos menores de 10 años. Entonces, eso es algo que hace 20 o 30 años no hubiéramos podido imaginar, una población que empieza desde muy joven con un problema que consideramos de las personas adultas, como es el tema de hoy, diabetes tipo 2. Así es, y lo que vemos también es que, bueno, los estilos de vida han cambiado. Yo veo que muchas mamás, pues no se dan tiempo para preparar el desayuno, salen a la carrera, y pues los niños a lo mejor les dan un licuado y les dan el dinero para comer en la escuela, y pues ustedes saben que en la escuela pues el acceso de los alimentos que hay no es el más favorable. Y pues yo creo que es una gran responsabilidad tanto de los padres de familia como pues, de los profesionales de la salud de informar sobre esta situación. Pero sí, me toca mucho ver en la consulta, yo creo que la falta de conciencia de los papás, no es que lo hagan a propósito, pero no atienden oportunamente a los niños, sobre todo porque está la idea de que el niño gordito es un niño sano, y si está un poquito delgadito, pues no falta que la abuelita lo quiera ver un poco más llenito. Y pues yo veo que cada día hay más niños con obesidad. Esos paradigmas que ya se traen respecto a lo que usted mencionaba, que el niño gordito es niño sanito según nuestros... Y pues definitivamente ha sido difícil cambiar esos paradigmas, y sobre todo la falta de una educación en diabetes adecuada, pero que abarque hasta el entorno familiar, el hogar, que es donde debe de aplicarse primero esto, ¿sí? Todavía, como mencionábamos, pues vemos a las mamás que les dan a los niños para su lonche, como decimos, bueno, ¿cómo le ponemos? Su bebida endulzada, pintada, azucarada, con su panecito por ahí también, y entonces pues una alimentación bastante que deja mucho que desear, y que obviamente pues nos ha llevado a incrementar esa incidencia de diabetes y de obesidad. Y con respecto a la educación, pues la realidad es que muchas personas como piensan que nunca les va a dar la diabetes, aunque los familiares tengan, como que no ponen mucha atención, y de hecho en la consulta a veces yo les pregunto, cuando me dicen que pues su papá tuvo diabetes, su mamá, les pregunto que se anda controlado, y dicen, no, sí, está muy bien, pues ¿cuánto anda de glucosa? No, pues anda en 160.
Y la verdad le digo, ¿sabes qué? Eso no va a ayudarlo, porque usted es experto en esto con respecto a las complicaciones. ¿Qué cifras recomiendan ustedes de metas para los pacientes con diabetes, pues para retrasar esas complicaciones que no queremos que lleguen? Bueno, yo aquí quisiera, y quizá me voy a meter un poquito ahorita, porque yo discrepo en algo de lo que se dice. Es muy importante mantener las cifras de glucosa en lo que consideramos cifras normales, pero actualmente sabemos que también los parámetros las metas han cambiado un poco y ya nos basamos, por ejemplo, en el paciente diabético, más en las cifras de hemoglobina glucosilada. Obviamente las cifras de glucosa son sumamente importantes, pero quizá más importante o tanto como lo anterior es el tener presente que las complicaciones se presentan muchas veces aún cuando nuestras cifras de glucosa andan cercanas a lo que consideramos normal. Y entonces tenemos que enfocarnos mucho, y eso yo siempre, y perdón que hable en primera persona, pero desde los 70s hemos estado insistiendo, hay que enfocarse en parte en prevenir las complicaciones, no solamente en mantener las cifras de glucosa en cifras normales, sino las complicaciones se presentan muchas veces desde la primera etapa de la diabetes, que es una diabetes una etapa en la que todavía nuestras cifras de glucosa pueden que se mantengan muy cercanas a lo normal, ¿sí? Y quizá esto confunda un poquito, pero esperemos tratar de poder aclarar esto a qué nos referimos. Entonces, en este caso, ¿qué pautas podemos recomendar a los pacientes? ¿Qué pasos seguir para que estén muy al pendiente de estas complicaciones? Yo creo que tenemos que establecer diferentes grupos de población. La recomendación es que se daría a una persona que no es diabética, pero que tiene factores de riesgo. Ese es un grupo. El otro grupo es las personas que ya se les hizo el diagnóstico y que ya es diabético. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque si es en un punto de prevención, podríamos decir que fuera abajo de 100. La recomendación para una persona que no tiene diagnóstico de diabetes, pero que tiene padres, tiene tíos, tiene familiares, la recomendación es que esté abajo de 100. Si rebasa 100, y aunque las organizaciones de salud marcan 126, ya estamos hablando de una alteración. Así es. Ya hay algún problema donde el control metabólico de la glucosa ya no es el adecuado. Entonces, hacer una prevención antes de que rebase. Entonces, recordemos que cuando una persona se le hace el diagnóstico de diabetes, es una persona que ya 5 o 10 años antes ya tenía algún problema de disregulación del metabolismo, no nada más de la glucosa, también de las proteínas, de las purinas y de los lípidos, que hablaremos un poquito más adelante de eso. Ahora, una persona que ya tiene diabetes, que ya está bajo tratamiento, lo ideal es que se maneje con una hemoglobina glucosilada abajo de 7. Actualmente inclusive ya tratamos de que sea abajo de 6. Así es, cuando una persona normal generalmente anda máximo en 6, 6.2, 6.3. Entonces, si ya lo pasamos, ¿por qué no decimos que una meta sería pues llevarlo abajo de 6.2? ¿Por qué no lo haríamos? Porque entonces caeríamos en problemas posiblemente de una complicación que es una hipoglicemia, y quizás entraríamos en problemas de riesgos adicionales. Entonces podemos considerar que si es una persona con muchos años con la diabetes, un adulto mayor, una cifra segura de la hemoglobina glucosilada sería alrededor de 7. Así es. ¿Están de acuerdo? Y ya una persona joven de recién diagnóstico puede ser un poco más baja la 6.5 será un poquito más estricto. Así es. Sí, porque luego pasa que también con respecto a la alimentación, yo he visto en el medio que luego les hacen cambios muy drásticos y pues abruptamente bajan las cifras de la glucosa, y yo creo que sí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad?
El programa pasado hablábamos de la diferencia que era hacerse un examen de glucosa en un momento, ya sea a través del glucómetro o a través de la vía venosa, y que eso equivaldría a una fotografía del momento, que la hemoglobina glucosilada es aquella que es el promedio de los últimos 3 meses, que son complementarias, pero vamos a decir, vamos a lo práctico, ¿qué le podemos recomendar a una persona que no tiene un buen control de su metabolismo de glucosa y que no se va a estar haciendo una hemoglobina glucosilada? Bueno, la idea, y si quisiéramos hacerlo de una forma muy estricta, la idea es hacerse un examen, una glicemia de ayuno, una glicemia 2 horas después del desayuno, luego antes de la comida, después de la comida 2 horas, hacer antes de la cena o 2 horas después de la cena y a las 2 de la mañana. O sea, eso nos dará un programa de cómo está una curva del comportamiento, de la respuesta del cuerpo hacia hacia cómo se va a comportar la glucosa en su cuerpo. Y eso nos da una realidad un poco más estricta. Sin embargo, pues estamos hablando de más de 7, 8 piquetes al día, que es muy difícil, pero que tendrá que ser necesario cuando no existe un buen control. Así es. Y yo considero que cuando el paciente, va con la nutrióloga, cuando va a haber un cambio de alimentación, sí sería muy importante que se hiciera ese automonitoreo al principio para ver si no hay que hacer algún ajuste y que de alguna manera él se vaya conociendo la persona. Yo siempre digo a los pacientes que pues también se les va a permitir incluso hasta pecar un poquito, sabiendo hasta qué punto pueden llegar con ciertos alimentos, y sí es importante que exista ese registro para que también ellos detecten qué alimentos les pueden elevar más la glucosa y qué alimentos son más seguros para ellos. Así es. Porque de otra manera, pues está uno a ciegas, puede el paciente aparentemente sentirse bien, pero puede traer la glucosa muy alta, ¿no? Definitivamente, y bueno, quiero insistir, ya parezco siguiente, pero en vigilar también las posibles complicaciones de riesgo, porque volvemos a lo mismo. A veces se nos enseñó en alguna época que las complicaciones se iban a presentar hasta de 7 a 10 años como promedio después de diagnosticar la diabetes, y actualmente hemos visto que no. Exacto. Quienes nos hemos dedicado a esto hemos visto que ya a veces para la época o para la etapa en la que se hace el diagnóstico de diabetes, ya cuando la cifra de glucosa en sangre rebasa los parámetros que consideramos normales, ya se presentan algunas complicaciones microvasculares, que es lo que más nos preocupa, recordando que la diabetes no es solamente azúcar alta. Y entonces, y esto va inclusive para nuestros colegas médicos. A veces omitimos hacer en cada consulta, por ejemplo, una revisión adecuada del fondo de ojo, una revisión de los estados circulatorio periférico, al menos checar pulsos, etcétera, y es algo que debemos de hacer rutinariamente. Esto es algo bien importante, que el médico de primer contacto del paciente en cada consulta haga esa revisión del fondo de ojo. Así es. Para poder estar previniendo, ¿no? Quizás el fondo de ojo, que sería más hacerlo, indicarlo por un oftalmólogo, puede hacerse 2 veces al año. Sin embargo, no está por demás que el médico de primer contacto, haga una revisión para ver los elementos más esenciales, ¿verdad? Así es, definitivamente. Y yo, siempre a los alumnos, siempre cuando preguntan cada cuándo hay que revisar el fondo de ojo al paciente con diabetes, cada que lo saludas, o sea, como saludo es revisar el fondo de ojo, porque nos hemos encontrado, y nosotros nos tocó hacer por ahí algún trabajo interesante, que luego mencionaremos los resultados si así se presta. Encontramos ya alteraciones microvasculares en pacientes todavía considerados como prediabéticos, y eso nos está confirmando algo que ya sabíamos, pero que no lo habíamos confirmado, que ya las manifestaciones de eso que llamábamos microangiopatía, que mal llamado, porque ahora hablamos de trastorno de microcirculación, porque no afecta solamente los vasos.
ya se presentan tempranamente en muchos de esos pacientes. Lo mismo que en la neuropatía. Esa neuropatía que antes, que es una de las complicaciones más frecuentes y más complejas y más problemáticas, digamos, en la diabetes, se presenta muchas veces en etapas tempranas, inclusive muchas veces antes de que las cifras de glucosa se rebasen. De hecho, yo estaba notando gente más joven ya que empieza con la neuropatía, y eso antes no lo veía yo, hasta personas ya mayores. ¿A qué se debe, doctor? Una en que no habíamos aprendido a explorarla adecuadamente, a buscar intencionadamente cambios en neuropatía. Esperábamos hasta que el paciente nos dijera que ya traía sus dolores en sus piernas, ese dolor neuropático tan característico, o que ya hubiese manifestaciones francas. Pero si buscamos antes, por ejemplo, cambios en lo que llamamos la neuropatía autonómica visceral, o sea, cambios ya en la frecuencia, el ritmo cardíaco, etcétera, vamos a encontrarnos, o simplemente en lo que llamamos la neuropatía visceral intestinal, ya vamos a encontrar en esos pacientes algunas manifestaciones de que si hacemos los estudios confirmatorios, vamos a encontrar que ya presentan neuropatía. Y por ejemplo, para que nuestro público identifique los otros que tengan diabetes, ¿qué síntomas o signos deben estar al pendiente para identificar esta situación o qué podría? Bueno, para el paciente quizás sea un poquito más difícil identificarlo en esas etapas, por eso yo me refería a un diagnóstico, a una exploración adecuada por parte del médico, el paciente. Porque el paciente quizás se va a dar cuenta que trae neuropatía cuando ya trae manifestaciones de sensibilidad disminuida en sus piernas, algunas manifestaciones de sensibilidad alterada en sus manos, por ejemplo, dolores, ese dolor ardoroso tipo quemadura de la neuropatía distal. Pero para nosotros es, digamos, o debería ser el buscar simplemente alteraciones en el ritmo cardíaco. Hay ciertas maniobras, la maniobra de Valsalva que hacemos, que ya en esas etapas pueden estar presentes y que si las dejamos nos puede dar problemitas mayores de lo que a veces vemos, arritmias o alteraciones cardiológicas en el paciente diabético. Okay. Y que bueno, nos ha tocado hacer algunos estudios al respecto y encontrar cosas muy interesantes en cuanto a la presencia temprana de esas neuropatías. ¿Sí? Bueno, doctor, vamos a un corte y ahorita continuamos. Bueno, continuamos, doctora. Entonces es bien importante que el paciente vaya regularmente con el médico para su chequeo. Yo he visto que a veces nada más fue la primera vez para el diagnóstico, ya le dan su tratamiento y luego pasan 5 años y ya no regresan y siguen con el mismo medicamento. ¿Usted qué recomienda ahí? Uno de los principales problemas es ese, que como a veces no hay sintomatología, la mayoría de las veces, ya aquello de hablar de los síntomas de la diabetes que nos enseñaron en aquella época, de las 3P, ahora eran las 4P, pero bueno, la cuarta y la poliuria, la polidipsia y la polifagia, o sea, la mucha célula, mucho hambre, mucha orinar, ya no lo vemos muchas veces así, y muchas veces pasa como asintomática y entonces el paciente pues no se checa, digamos, no acude a sus consultas. Y eso es muy importante porque recordamos que uno de los motivos principales de la consulta es prevenir las complicaciones, que ese es el objetivo fundamental. Así, ahora, hay que decirle a los teleaudientes que de alguna manera la diabetes es una enfermedad muy dinámica. Así es. O sea, no significa que porque se consultó una ocasión ya va a dejar de consultar un año. ¿Por qué? Porque van cambiando mucho las cosas.
adicionalmente las complicaciones se van presentando y se van adicionando problemas mayores. Entonces, la idea y lo ideal de un tratamiento es ir previniendo. Quizás no se pueda detener, porque hay cosas que no se pueden detener en la evolución. Sin embargo, sí se puede enlentecer. Hay gente que tenga muchos factores de riesgo, y bueno, puede ser difícil, pero sin embargo, creo que puede reducirse casi hasta una vida normal si lleva un buen control. Es definitivamente lo importante, y sobre todo lo que mencionamos al principio, que actualmente estamos viendo ya muchos casos en niños, y antes de diabetes en niños estamos viendo una alta incidencia de eso que llamamos el síndrome metabólico, que es digamos un estado pre a la diabetes, y hay muchos estudios que confirman que en esas etapas el niño ya tiene cambios vasculares, o sea, que cambios en sus arterias, que ya nos dicen que ya está en camino de tener complicaciones más serias, como es un engrosamiento de las paredes de las arterias, una rigidez mayor de las arterias, o sea, en niños, lo cual nos hace evidente la importancia de diagnosticar esto y detener ahora. En cuanto a que si se puede o no detener la evolución de las complicaciones, yo ahí difiero un poquito, y bueno, ya los años también me hacen, porque lo hemos confirmado. A veces nos vamos solamente sobre el controlar el azúcar. Eso es muy importante, pero hay otras modificaciones en la alimentación que nos pueden ayudar también a disminuir la evolución, o a veces inclusive a revertir en parte esas posibles complicaciones de la diabetes. Entonces yo creo que también sería importante, bueno, porque mucha gente se enfoca solamente en la glucosa, también está al pendiente del perfil de lípidos, por ejemplo. ¿Cada cuándo recomienda que las personas hagan ese examen del perfil de los lípidos para checar su colesterol, cómo están sus triglicéridos? Bueno, recordar que aquí el perfil de lípidos del diabético es algo muy importante, porque encontramos que, por ejemplo, los triglicéridos, y es obvio, si sabemos que los triglicéridos provienen principalmente de los carbohidratos, de los azúcares, y estos andan elevados. El diabético casi siempre va a traer sus triglicéridos elevados, arriba de 150. De hecho, puede ser antes de las alteraciones de glucosa, están alterados. Que haya la alerta de que algo está pasando. Ese perfil aterogénico del síndrome metabólico y de la diabetes, que vemos las lipoproteínas de baja densidad elevadas, las lipoproteínas de alta densidad, las HDL bajas y los triglicéridos elevados, es un perfil que nos va a llevar a una evolución o al desarrollo de una aterogenia, una aterosclerosis temprana. Pero hay algo más importante que esto, y yo siempre lo he insistido. En la primera etapa de la diabetes, generalmente las cifras de insulina circulante se encuentran elevadas, y la insulina elevada es un factor aterogénico muy importante. Es un factor de riesgo cardiovascular. De riesgo cardiovascular, porque simplemente produce una proliferación aumentada de las células de la pared de los vasos sanguíneos, y es lo que mencionaba hace un momento. Los niños en esas etapas ya tienen las paredes de sus arterias engrosadas, y es una proliferación excesiva. Ya habíamos hablado en la ocasión anterior de que la insulina es un factor de proliferación celular. Entonces podríamos decir que la diabetes se duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces es como un sinónimo. La persona trae diabetes. De hecho se considera una enfermedad cardiovascular. Sí, exactamente, porque generalmente pensamos en los cambios cardiovasculares atribuibles al azúcar elevado, o sea, la hiperglicemia, y son importantes, pero se nos olvida la otra parte. Los cambios, digamos, los factores de riesgo cardiovascular atribuibles a la otra fase, a la otra rama, digamos, de la activación celular en la diabetes o en el síndrome metabólico, que lo dejamos muchas veces de lado, y quizás estamos dejando pasar la gran oportunidad de parar o de detener, o de inclusive de revertir esas complicaciones, por irnos solamente a
bajar la cifra de glucosa. No, pues tiene que ser todo integral. Así y es. ahorita una cosa bien interesante, ahorita me vino a la mente sobre los triglicéridos, porque llegan los pacientes al consultorio pensando que tienen que bajar las grasas porque tienen los triglicéridos elevados. Y no es así, o sea, realmente ahí lo que tiene mucho que cuidar es la ingesta de los carbohidratos. Sí, exactamente. El médico generalmente nos enseñan a irnos sobre el colesterol. Y bueno, también tiene importancia cuando anda muy elevado. Pero recordemos también que el colesterol es muy fluctuante inclusive durante el día, si hiciéramos determinaciones seriadas, que ya lo hemos hecho. Pero tenemos que cuidar principalmente ahí en el diabético, o en el prediabético o síndrome metabólico, los triglicéridos. Entonces sí es bien importante también que estén al pendiente. Así. Y bueno, también me han llegado pacientes que traen el colesterol elevado y me dicen, Alejandra, no sé por qué tengo el colesterol elevado, si no como carne roja, no como quesos grasosos, leche entera. Y bueno, por ahí leyendo unos artículos, usted que será experto lo puede aclarar, que hay un mecanismo indirecto en donde con el exceso de los carbohidratos de carga alta glucémica repercute en las cifras del colesterol. Sí, definitivamente nos gustaría, no quisiéramos complicar la vida, pero recordemos que el colesterol endógeno, el colesterol que se produce dentro de nuestro organismo por la vía del ácido mevalónico, depende de factores de transcripción, y esos factores de transcripción se aumentan por aumento de actividad insulínica. Entonces, cuando comemos esos alimentos de alto índice glicémico y nuestro organismo todavía es capaz de producir esas descargas insulínicas en respuesta a esto, estamos aumentando la actividad de esos factores de transcripción y por lo tanto el aumento de la producción de tanto de colesterol como de liberación de ácidos grasos. Así. Y de hecho, bueno, la producción mayor de colesterol en el cuerpo es la endógena. La exógena, la que es a través de la alimentación, es la menor proporción. Y en eso se basa incluso el tratamiento, donde se inhibe una enzima para la formación de colesterol de los medicamentos más nuevos, ¿verdad? Así es. Y hablando del colesterol, también viene a la mente eso, lo del huevo, que lo satanizan mucho, y ya ve que hace muchos años pues siempre se ha recomendado que se quite la yema. ¿Qué opinan de eso? Ha habido muchos mitos que ojalá y podamos irlos aclarando con el tiempo y si es posible cambiarlos, ¿verdad? Y uno de ellos es precisamente eso, o sea, se le tiene pavor al huevo, por ejemplo, en el caso a la yema del huevo. Y bueno, yo les digo qué tanto contenido tiene y qué tanto son capaces de elevar el colesterol. Ahora, muchas veces nos llevamos la gran sorpresa que restringimos mucho el colesterol, la ingesta de colesterol, y resulta que el colesterol en sangre, en vez de bajar, se eleva, porque recordemos que hay un mecanismo de regulación, de feedback, de retroalimentación en la producción endógena de colesterol, y si lo bajamos demasiado también corremos el riesgo de aumentar ese mecanismo de retroalimentación. Ahora, por otro lado, el colesterol hay que señalarlo que es una sustancia que es indispensable para la vida humana. Así es. No es tan mal. No, y cuando hablamos de colesterol bueno y colesterol malo, pues finalmente la molécula de colesterol es exactamente la misma. Cuando hablamos de colesterol malo, pues estamos hablando del incremento de triglicéridos que lleva la molécula de colesterol acompañada. Exactamente. Esos son los LDL. Y los HDL son los de alta densidad, bueno, que son los que consideramos buenos, llevan muy poquito triglicérido y generalmente van recorriendo y es un metabolismo que se va compensando. Entonces podemos decir que tienen un efecto cardioprotector los HDL. Los HDL. Y por ejemplo ahí, entonces la importancia de que sea el perfil de lípidos completo, porque regularmente les piden el perfil bioquímico y ahí nada más nos dice el colesterol, y puede estar el colesterol normal. Así es. Y a lo mejor el LDL está alto, ¿no? Sí, definitivamente, y esas lipoproteínas de baja densidad o las de muy baja densidad, que son, entre más baja densidad parece que tienen una mayor propensión a oxidarse, y ese es el gran problema en este tipo de grasas, ¿verdad? Su propensión a oxidarse y como tal a depositarse ahora sí y a producir algunas reacciones a nivel de la pared vascular. Entonces, como quien dice, bueno, los pacientes sí se pueden comer de repente su huevito. Y con respecto a los triglicéridos, ahí se hace mucho hincapié en el tipo de los carbohidratos que están consumiendo. Y consumo de alcohol también. Sí, es bien importante, doctor, porque también eso eleva mucho los triglicéridos. Así es. Y también el vino tinto no importa, porque con eso de que tiene antioxidantes, pues todo el mundo
retoma su... Además es la cantidad también, o sea, significa, y eso es bueno aclararlo, generalmente se considera saludable una bebida de moderación, una copa de vino tinto, 2 en los hombres, 1 en las mujeres, y eso es debido a pues la cantidad de deshidrogenasa alcohólica que tiene para metabolizarla, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, los que tienen diabetes siempre y cuando estén controlados, ¿verdad? Así es. Recordar que también son calorías, también. Y la copa, pues una copa normalita, o sea, no y hablando es bueno, la otra vez leí que la cantidad que aporta antioxidantes a la dosis es 1 onza de vino tinto, o sea, son 30 mililitros para tener ese beneficio, ¿verdad? Pero pues hay quienes sacan la botella completa. Una cosa lleva a la otra, como dijo, así es. O sea, la primera lleva a la segunda. Sí. Bueno, pero bueno, la idea es dar la recomendación desde el punto de vista salud y bueno, habrá personas que sí sean muy metódicas. Aquí significa mucho la personalidad y en la experiencia vemos que por lo general un paciente diabético no es el que es más estricto con su persona. Generalmente cursa con una personalidad un poquito más desparpajada, un poquito más relajada y no lleva bien su tratamiento. Entonces esto nos lleva a pensar que si le damos una recomendación de 1 copa o 2 copas, pues fácilmente va a ser el doble, ¿verdad? O quizás más. Sí, insistimos en ese llevar, en ese concientizarse, en ese autoconvencimiento, vamos a decirlo, de que debe llevar su control, que vale la pena llevar su control y evitarse todas las complicaciones. La diabetes en sí ya lo hemos mencionado, no tiene por qué causar grandes problemas de salud si se controla adecuadamente. Pero como dice el doctor Magallanes, ese dejarnos llevar, esa depresión que a veces acompaña a la diabetes, al diagnóstico de diabetes, hay que vencerlo y hay que superarlo. Y convencernos como diabéticos de que hay que llevar ese control adecuadamente. ¿Sí? Y ahí es muy importante también el apoyo de la familia y de los amigos, ¿no? Porque a veces también comentamos en el programa pasado que es bien común que, por ejemplo, al señor le preparen su comida aparte y todos los demás coman diferente. Yo creo que deben hacer equipo todos para poder estar ahí en el mismo canal. Eso solo es un motivo de que muchas veces el paciente con diabetes se deprima o pierda pues las ganas, digamos, de una manera así coloquial, de llevar su control cuando siente que es relegado, cuando siente que se le excluye. Y obviamente eso es muy importante, el evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, pero sí, es básico, no dijera yo que es recomendable, es básico el apoyo familiar. Es muy difícil que una persona coma una comida especial frente a otros que están comiendo. También recordemos que la alimentación quizás la menos saludable es la que tiene el mejor sabor. Entonces, sí, unos frijoles con veneno, por ejemplo, o sea, no se compara con una alimentación de lechuga y zanahoria, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente que hay que ser solidarios en la familia para que la persona se sienta también arropada y se sienta que se le está apoyando. No, y también es importante pues que las personas aprendan a convivir con la familia. Hay ciertas estrategias que pueden llevar a cabo, porque tampoco se trata que se aíslen y que bueno estén pasando privaciones y ya todo digan que no. Hay cosas que se pueden hacer y pueden convivir con la familia. Lo hemos comentado, una persona diabética puede ser su vida enteramente normal y puede tener un desarrollo normal con los cuidados especiales de su enfermedad. Sí, por eso es bien importante. Aquí les quiero compartir, la Asociación Americana de Educación en Diabetes estableció lo que le llaman los 7 comportamientos o hábitos saludables de la diabetes, y eso los voy a... el primero es alimentarse saludablemente, y obviamente pues esto incluye no dejar de desayunar, es bien importante, no saltarse ninguna comida. El otro comportamiento es mantenerse activo, pues tener alguna actividad física. Si hay alguna situación, a lo mejor de una neuropatía y que pida que el paciente, bueno, hay otras opciones para ejercitarse, no necesariamente que vayan a un gimnasio, simplemente el hecho de tratar de no subir las escaleras
subir las escaleras en lugar de subir el elevador, tratar de estar un poquito más activo. Otro de los comportamientos, pues obviamente es estar checándose la glucosa, ya depende de las metas de cada uno o lo que haya acordado su médico. El otro, seguir el comportamiento, el otro comportamiento sería el tratamiento médico, que es bien importante que no suspendan los medicamentos, porque muchas veces comentamos que algún familiar, oye, fíjate que salió este suplemento buenísimo y te va a curar la diabetes. Entonces todo eso hay que consultarlo con el médico. Otros comportamientos, pues aprender a enfrentar los retos cotidianos, lo que se presenta, las situaciones, y ahí van las situaciones en las cuales hay alguna reunión y pues se presentan alimentos a lo mejor que no son los mejores para ellos. Exactamente. Otro de los comportamientos, pues enfrentar la diabetes de manera positiva, pues no es ninguna sentencia de muerte. Podemos decir que la diabetes es muy noble si uno sigue estos controles y puede uno retrasar las complicaciones. Y ya por último, el otro de los comportamientos precisamente era con respecto a las complicaciones, ¿no? De reducir los riesgos y pues estar al pendiente en el caso de los pacientes, pues que estén pues muy pegados con sus médicos, que no dejen de ir a sus consultas. Sí, uno antes de avanzar en lo que decía usted, nosotros manejamos algo en lo que llamamos programación neurolingüística en los diabéticos, que ha sido una herramienta que nos fascina, pero bueno, es desde el hecho de no sentirse, no decir soy diabético, sino tengo diabetes. Es muy diferente cuando ya nos ponemos una etiqueta de soy diabético y el paciente diabético le baja la moral. Soy una persona normal que tengo diabetes y como tal la puedo controlar, ¿sí? Pero bueno, la otra, volviendo a las complicaciones, ahorita mencionaba usted, aún en el diabético ya con complicaciones más o menos avanzadas, por ejemplo la neuropatía, eso que mencionaba, nos encontramos todos los días, el paciente tiene miedo a caminar, tiene miedo a hacer ejercicio por las caídas frecuentes. Es cierto, hay un síndrome que se llama síndrome de caídas frecuentes del diabético y que es en gran parte atribuible, por un lado, a la neuropatía, la pérdida de equilibrio por la neuropatía, la pérdida de sensibilidad en sus pies, pero también a la atrofia muscular, a la pérdida de fuerza muscular que acompaña a la diabetes. Pero esto es también controlable en gran parte, o sea, lo que pasa es que a veces no nos han enseñado cómo hacerlo y lo queremos resolver todo con, digamos, lo voy a decir aquí, con medicamentos. Gran parte de las complicaciones, sobre todo la neuropatía, la podemos manejar, digamos, con apoyo nutricional y con algún tipo de terapias, de ejercicios que no necesariamente es a través de medicamentos. Los medicamentos que para esto damos generalmente van enfocados básicamente a disminuir la intensidad del dolor neuropático que se presenta, pero no a modificar la sensibilidad, no a mejorar esa sensibilidad o inclusive esa función neurológica que en el paciente, la neuropatía diabética, se ve alterada. Nosotros nos hemos dedicado desde hace mucho tiempo al estudio de esto, desde cambios en la microcirculación, que son lo primero que ocurre en la neuropatía. Se nos olvida generalmente a los médicos que la neuropatía es inicialmente cambios de microcirculación. Esos pequeños vasos que irrigan los nervios se ven alterados y entonces el nervio se va afectando y después se agregan ya otras alteraciones metabólicas que afectan ese nervio, pero gran parte de ellos son reversibles o controlables. Sí. Y lo que veo también es que a veces el paciente, ve sus cifras alteradas y se le da más medicamento y dice, al cabo lo resuelvo. Los que están con insulina, pues más inyecciones de insulina y descuidan totalmente la alimentación. Entonces ahí ni quitar el medicamento ni descuidar la alimentación. Es muy importante que sea ese balance entre la actividad física, el tratamiento médico y la alimentación, que es algo... Es que son los puntos basales, ¿no? O sea, son los cimientos, lo que viene siendo la alimentación y lo que es la actividad física. O sea, llevar en un momento dado que esto puede disminuir muchísimo la necesidad de muchos medicamentos. La situación real es que el paciente generalmente se quiere apoyar exclusivamente en medicamentos y esto realmente pues no es, porque un medicamento puede causar algún efecto adicional y hay que dar algo para ese efecto
adicional y nunca vamos a terminar de medicamento tras medicamento, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que concientizar que la alimentación es básica, que aquí tratar la diabetes es una labor de un equipo multidisciplinario, donde interviene un médico, donde interviene una licenciada de nutrición que le va a estar llevando y controlar y recomendar cómo va a ser su cantidad y su calidad de alimentos. Si se puede, alguien que le pueda estar dando un acondicionamiento físico, y la revisión periódica por un neurólogo, posiblemente por un oftalmólogo, que pueda haber cambios en la retina más profundos. Y sobre todo yo voy a insistir, y aquí lo digo a título personal y quizá no por conciencia gremial, por un buen angiólogo, un buen internista. Les voy a decir por qué, y esto no se trata de atacar ninguna. Hemos dejado los trastornos circulatorios en manos, digo, en el campo de la cirugía vascular. El cirujano está preparado principalmente para ver lo que es quirúrgico. Los cambios microvasculares, la microangiopatía o los cambios en la microcirculación, para ser más exactos, no son quirúrgicos, pero son controlables. Pero hay que aprender a diagnosticarlos tempranamente, cosa que generalmente no se hace. Sí. Y por ejemplo aquí, doctor, porque yo sé que los pacientes pasan más tiempo a veces con el nutriólogo o con el educador en diabetes, ¿qué les recomendarían a ellos para que estén un poquito más al pendiente de esta situación de referir cuando vean algún signo o síntoma, para que inmediatamente pues los manden con los doctores? Porque yo sé que a veces los pacientes se despegan de los médicos y les digo, conviven más con el nutriólogo y con el educador en diabetes. Para el paciente el saber que es conveniente, que es necesario, que es ser explorado adecuadamente, revisado adecuadamente cada vez que va con el médico, ¿sí? Y no nada más concretarse a checar el azúcar y las grasas en la sangre. Hay que checar los pulsos periféricos, hay que checar fondo de ojo, como decíamos, hay que checar todo el paciente, toda la persona. Y al médico insistirle, yo lo que siempre les he insistido a mis alumnos desde hace muchos años, revisa, aprende a ver fondo de ojo, no esperes a que sea el oftalmólogo el que lo vaya a ver, no es práctico traer al paciente de aquí para allá. Habrá situaciones en las que ya se requiere la interconsulta con el oftalmólogo, definitivamente lo es, pero explorar, por ejemplo, los pulsos periféricos como mínimo, checar las presiones en los pies y en las manos, a sacar lo que llamamos el índice tobillo-brazo, que es una de las principales manifestaciones básicas para detectar tempranamente cambios vasculares. Y obviamente, bueno, nosotros quisiéramos que se hiciera capilaroscopía, por ejemplo, algunos estudios microvasculares en todos los pacientes. Obviamente eso no es práctico, no todo el mundo se ha entrenado en ello, pero sí al menos estar preparados para detectar y saber cuándo ese paciente requiere una interconsulta con otra especialidad, sí. Es muy importante ahí el manejo en equipo, ¿no? Y que los colegas pues refiramos a los pacientes. Sí, pero sí debe ser cuando se requiera, o sea, sí, sin exagerar. Sí. Yo, mi recomendación es, sobre todo por retina, que lo revise el oftalmólogo de perdido una vez al año o 2 veces al año, sobre todo para evitar algún cambio que pueda ser no reversible, ¿verdad? Bueno, sí, pero yo les insisto ahora sí a los compañeros internistas, el internista está obligado, dije obligado, a saber revisar fondo de ojo adecuadamente y referir al paciente cuando se requiera, cuando ya encontrar una alteración así o que tengo muchas dudas, pero debe ser el médico internista y no esperar solamente, pues que lo vea el oftalmólogo o esperar detectar cambios vasculares cuando lo ve el cirujano vascular, porque el cirujano vascular lo va a ver cuando ya trae cambios tróficos, ya trae úlceras o ya trae el dedito moradito o X, ¿verdad? Así. Y no, debe detectarse, para entonces ya pasaron muchos años. O sea, ese tipo, por ejemplo, las úlceras del diabético, los cambios isquémicos en las extremidades, no se desarrollan de un día para otro, pasan muchos años. Entonces hay que detectarlos desde que inician, ¿sí? Desde los factores de riesgo y frenar los factores de riesgo para evitar el avance. Pero la detección temprana es fundamental, ¿sí? Y no esperar a que ya ocurran las catástrofes que vemos todos los días
del paciente, del pie isquémico, amputados, úlceras, ceguera. Ya para entonces le digo, ya pasaron muchos años. No, pues ya viene siendo ya la consecuencia de ese descuido. Lo que yo veo a veces, bueno, en la parte, sin agraviar a nadie de los médicos, es que los pacientes, si el médico puede hacer todas esas revisiones, yo creo que sería lo ideal, porque luego lo refieren con otro médico, y de aquí que vaya, a veces se pierden el camino y no van. Es que, perdón, y quizá me voy a ver mal, pero ideal, el estado ideal es lo que se debe hacer, y en medicina están las reglas bien puestas como para saber lo que se tiene que hacer. Que no las hagamos o que nos hagamos, yo lo veo y lo critico, y lo voy a criticar así porque vemos mucha consulta, digamos, de ya hasta las zapaterías tienen consultor, pero no sé, digo, quizás estoy exagerando, pero pero el médico no explora al paciente, y es fundamental, sobre todo en el diabético, la exploración adecuada del paciente, ¿sí? Y se hace medicina de consulta de por medio, digo, de escritorio de por medio, y eso no se vale, ¿sí? Y la otra es, el médico debe ser un equipo, o sea, una persona, porque siempre que vamos por ahí a algunas pláticas, es que debe ser un equipo, sí, sería lo ideal quizá, pero no es lo práctico, no es lo adecuado, porque el paciente, yo no lo puedo traer, oye, ahora vaya con el especialista, ahora vaya con, o sea, debo estar capacitado para detectar, por ejemplo, nosotros como internistas, el 85-90% de los problemas, de las complicaciones, y resolverlas, y solamente un 10 a 15% serán del especialista, que llamamos el tercer nivel. Sí. Eso es muy importante lo que dice, por eso le comentaba eso, porque como que pareciera de que, bueno, no es mi responsabilidad, y bueno, ve ya con el otro doctor. Y luego también sucede algo que comentábamos hace ratito en el corte, es que el paciente va con otro especialista y no le comunica los medicamentos que le dio el otro médico, y luego va con un tercer especialista, y es una mezcla de medicamentos que en lugar de ayudarle al paciente, pues lo vienen a perjudicar. Debe de informarse. Cuando un paciente va a consultar, debe de informar, y esa sí es responsabilidad del paciente, decirle y llevar incluso las recetas de qué es lo que se le está dando. Los medicamentos, como todas las sustancias, no son inocuas, o sea, son potencialmente pueden causar daño. Inclusive entre una y otra puede haber reacciones intermedicamentosas que puede, pues, competir en metabolismo, puede sumarse su efecto, puede competir entre ellos, etcétera. Entonces es importante que sí tome su responsabilidad un paciente, y que mínimamente lleve e informe al médico qué es lo que está tomando, para quizás también que no le repitan un medicamento. Y también, por otro lado, nosotros los profesionales y los nutriólogos, yo les digo a mis estudiantes, cuando llega el paciente ya contigo, pues hay que preguntarle cuáles son los médicos con los que está yendo, y que pues ya qué medicamentos están tomando, para estar checando también, porque luego pasa otra cosa, que por miedo a que los regañen, no le dicen al doctor que están tomando X pastillas naturales. Y ya me pasó con un paciente que llegó conmigo y me platicó la historia de que había ido con alguien a consultar para bajar de peso, teniendo diabetes, y le dio un medicamento que le ocasionó ahí un problema. Y le digo, ¿no le dijiste al doctor? No, pues no me preguntó. Le digo, ¿cómo que no te preguntó? Pero tú le has dicho que tienes diabetes. Eso ya había pasado antes, pero no. Ni él le dijo al doctor que tenía diabetes, ni el doctor le preguntó, y le dio un tratamiento para bajar de peso. Y es que ahí el médico, yo les digo, no quiero irme sin llegar a verlo. El médico debe ser entrenado también en el área nutricional. La verdadera medicina descansa en gran parte en la nutrición. Y allí me hago eco de lo que dice un excelente internista amigo, el doctor Leo Galland. La nutrición es el pilar fundamental de la medicina, definitivamente, y eso lo sabemos, y se sabe ya desde lo que decía Hipócrates, o sea, la medicina debe ser tu alimento, y tu alimento la medicina, ya lo decía Alexis Carrel también. Debemos de conocer, y si no lo conocemos, está la persona entrenada en nutrición para que nos apoye definitivamente, pero es fundamental, sobre todo en el diabético, en el hipertenso, pues prácticamente en todas las entidades médicas.
el manejar adecuadamente la nutrición. Y nutrición no es nada más, calorías menos. La nutrición clínica es un campo extensísimo, ¿sí? Sí, de hecho hasta la OMS, hay una declaración de la OMS que dice que si la humanidad estuviera bien nutrida, se evitarían hasta el 80 o más el porcentaje de enfermedades en el mundo. No estaríamos aquí entonces. Bueno, quizás nos estaríamos haciendo harakiri, pero bueno, lo que queremos... Quizás sí. Yo visualizo una sociedad donde el médico pueda prevenir las enfermedades, donde no tengamos que esperar que la gente se enferme para tratarlas. Y entonces ahí el médico tiene un campo sumamente valioso, pero desde el punto de vista preventivo, o sea, vamos a prevenir, no esperar a que se presenten las consecuencias y las enfermedades. Sí, requerimos más profesionales que tengan ese enfoque preventivo, tanto en el área de la nutrición como en la medicina, ¿no? Y bueno, hay opciones que no son medicamentos, y hablando de esas opciones, ahorita pues hay muchos tratamientos naturales que como quiera hay que consultarlo con el médico y tener cuidado, porque puede hacer interacción, incluso los pacientes que tienen diabetes les puede bajar más la glucosa, por ejemplo, o los que tienen hipertensión. Entonces no porque sea natural es inofensivo, tiene ciertas sustancias activas. Bueno, aquí el doctor Martínez es experto en eso, que pueden bueno, es una de las obligaciones que tenemos, que si vamos a manejar, digamos, en este caso la nutrición clínica, o vamos a manejar productos de fitoterapia que van muy relacionados con la nutrición, y me gustaría luego hablar de eso en otra ocasión. Debemos de saber sus interacciones, precisamente los componentes, cómo interactúan entre sí y cómo interactúan con fármacos también, porque como decía usted, el paciente que va y que está tomando algún producto natural o de fitoderivados, pues también está tomando medicamentos generalmente, y entonces las interacciones entre ellos deben de conocerse. Entonces definitivamente tiene que consultarlo con el nutriólogo, con el médico, sobre todo cualquier suplemento, no porque la comadre, la tía, la vecina le fue bien, necesariamente le va a ir bien al paciente. Sí, y aquí es importante que pongan mucha atención en la lectura de etiquetas, qué es lo que tiene, para saber, y a veces el médico puede desechar simplemente, si es un suplemento, como si fuera cualquier alimento o cualquier cosa que no interviene, y sí, definitivamente hay que tomarlo muy en cuenta. Así es. Pues muchas gracias, doctor, se nos acabó el tiempo, y bueno, les quiero platicar un poquito de ellos, porque no les había platicado. Aquí el doctor Arturo Magallanes Araujo es el presidente de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, capítulo Nuevo León. Él es especialista en nutrición clínica y obesidad, tiene una maestría en salud pública, es una persona que ha estado de lleno en lo de la obesidad. Y también tenemos al doctor Martín Díaz Vázquez, que él es médico internista. Él también ahorita forma parte del consejo directivo de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, y bueno, pues también está muy, muy comprometido con la nutrición. Pues les damos muchas las gracias, doctores, por haber estado conmigo, y pues tenemos que continuar con esos temas de la fitoterapia, que se me hace muy interesante. Y yo creo que no acabamos con estos temas, sí, ¿no? De platicar. Eso a mí al menos me fascina, porque hemos descubierto que pues, se pueden hacer muchas cosas que ni siquiera nos imaginábamos atrás. Yo creo que tenemos que en otro programa hablar de las opciones de tratamiento natural, sobre todo en el caso de los pacientes con diabetes que tienen problemas con el peso, ¿no? Así es. No, pues muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y creo que ya le quitamos mucho del tema, pero le agradecemos muchísimo. Yo creo que a todos ha sido muy interesante esta información que nos han compartido. Y bueno, pues por mi parte es todo. Me despido y nos vemos el próximo miércoles aquí a la misma hora, a las 9, en Vivir en Bienestar. Gracias. Y aquí en México también pues está incrementando mucho la incidencia de diabetes, y ya tenemos casi el primer lugar. No sé si quiera comentar algo al respecto. No, pues definitivamente es algo alarmante, para que a nosotros nos alarma, y sobre todo lo que ya comentábamos. Primero, que las estadísticas de incidencia, o sea, de casos, se han rebasado tremendamente. Y lo que ya se comentaba también, de que hay muchos casos que no se conocen como tal, o sea,
lo cual pues casi duplicaría en un momento dado la estadística. Y la otra, el hecho de que pues está afectando a los niños, ¿verdad? Que ese es otro motivo de preocupación. Así es, doctor. Y por ejemplo, de los casos que ustedes han visto, bueno, recientemente se ha incrementado también la diabetes en los niños, sobre todo niños que tienen obesidad. Así es. Y pues esto sí ya rebasó todas las expectativas que se tenían. Comentamos que, bueno, hace varios años era muy raro ver a un niño con estas características. De hecho, cuando yo trabajaba en hospital universitario, veía más niños con desnutrición. Era raro ver un niño con obesidad. Pues yo creo que esto definitivamente es algo que no se contemplaba. Hace varias décadas, en los 60s, un autor, Malthus, tenía la preocupación de que la población iba creciendo de una forma geométrica y decía, y bueno, los alimentos no son suficientes, los alimentos van creciendo en forma aritmética. Y bueno, viene una explosión de una industria alimentaria que se vuelve sumamente calórica, y bueno, esto detona en todo lo que se puede las expectativas, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver una gran cantidad de obesidad, y como bien lo señalan, bueno, una obesidad en los niños que detona también el problema de la obesidad, donde estamos viendo todo la magnitud donde diabéticos menores de 10 años. Entonces, eso es algo que hace 20 o 30 años no hubiéramos podido imaginar, una población que empieza desde muy joven con un problema que consideramos de las personas adultas, como es el tema de hoy, diabetes tipo 2. Así es, y lo que vemos también es que, bueno, los estilos de vida han cambiado. Yo veo que muchas mamás, pues no se dan tiempo para preparar el desayuno, salen a la carrera y pues los niños a lo mejor les dan un licuado y les dan el dinero para comer en la escuela, y pues ustedes saben que en la escuela pues el acceso de los alimentos que hay no es el más favorable. Y pues yo creo que es una gran responsabilidad tanto de los padres de familia como pues, de los profesionales de la salud de informar sobre esta situación. Pero sí, me toca mucho ver en la consulta, yo creo que la falta de conciencia de los papás, no es que lo hagan a propósito, pero no atienden oportunamente a los niños, sobre todo porque está la idea de que el niño gordito es un niño sano, y si está un poquito delgadito, pues no falta que la abuelita lo quiera ver un poco más llenito. Y pues yo veo que cada día hay más niños con obesidad. Quisiera, y quizá me voy a meter un poquito ahorita, porque yo discrepo en algo de lo que estoy diciendo. Es muy importante mantener las cifras de glucosa en lo que consideramos cifras normales, pero actualmente sabemos que también los parámetros las metas han cambiado un poco, y ya nos basamos, por ejemplo, el paciente diabético, más en las cifras de hemoglobina glucosilada. Obviamente las cifras de glucosa son sumamente importantes, pero quizá más importante o tanto como lo anterior es el tener presente que las complicaciones se presentan muchas veces aún cuando nuestras cifras de glucosa andan cercanas a lo que consideramos normal. Y entonces tenemos que enfocarnos mucho, y eso yo siempre, y perdón que hable en primera persona, pero desde los 70s hemos estado insistiendo, hay que enfocarse en prevenir las complicaciones, no solamente en mantener las cifras de glucosa en cifras normales, sino las complicaciones se presentan muchas veces desde la primera etapa de la diabetes, que es una diabetes una etapa en la que todavía nuestras cifras de glucosa pueden que se mantengan muy cercanas a lo normal, ¿sí? Y quizá esto confunda un poquito, pero esperemos tratar de poder aclarar esto, a qué nos referimos. Entonces, en este caso, ¿qué pautas podemos recomendar a los pacientes? Esos paradigmas que ya se traen respecto a lo que usted mencionaba, que el niño gordito es niño sanito, según esos. Y pues definitivamente ha sido difícil cambiar esos paradigmas. Y sobre todo la falta de una educación en diabetes adecuada,
pero que abarque hasta el entorno familiar, el hogar, que es donde debe de aplicarse primero esto, ¿sí? Todavía, como mencionábamos, pues vemos a las mamás que les dan a los niños para su lonche, como decimos, bueno, ¿cómo le ponen? Su bebida endulzada, pintada, azucarada, con su panecito por ahí también, y entonces pues una alimentación bastante que deja mucho que desear y que obviamente pues nos ha llevado a incrementar esa incidencia de diabetes y de obesidad. Y con respecto a la educación, pues la realidad es que muchas personas como piensan que nunca les va a dar la diabetes aunque los familiares tengan, como que no ponen mucha atención, y de hecho en la consulta a veces yo les pregunto cuando me dicen que pues su papá tuvo diabetes, su mamá, les pregunto que se anda controlado, y dicen, no, sí, está muy bien, pues ¿cuánto anda de glucosa? No, pues anda en 160. Y la verdad le digo, ¿sabes qué? Eso no va a ayudarlo, porque usted es experto en esto con respecto a las complicaciones. ¿Qué cifras recomiendan ustedes de metas para los pacientes con diabetes, pues para retrasar esas complicaciones que no queremos que lleguen? Bueno, yo aquí... Entonces, ¿qué pasa a seguir para que estén muy al pendiente de estas complicaciones? Yo creo que tenemos que establecer diferentes grupos de población. La recomendación es que se daría a una persona que no es diabética pero que tiene factores de riesgo. Ese es un grupo. El otro grupo es las personas que ya se les hizo el diagnóstico y que ya es diabético. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque si es en un punto de prevención, podríamos decir que fuera abajo de 100. Así es. La recomendación para una persona que no tiene diagnóstico de diabetes, pero que tiene padres, tiene tíos, tiene familiares, la recomendación es que esté abajo de 100. Si rebasa 100, y aunque las organizaciones de salud marcan 126, ya estamos hablando de una alteración. Así es. Ya hay algún problema donde el control metabólico de la glucosa ya no es el adecuado. Entonces, hacer una prevención antes de que rebase. Entonces, recordemos que cuando una persona se le hace el diagnóstico de diabetes, es una persona que ya 5 o 10 años antes ya tenía algún problema de disregulación del metabolismo, no nada más de la glucosa, también de las proteínas, de las purinas y de los lípidos, que hablaremos un poquito más adelante de eso. Ahora, una persona que ya tiene diabetes, que ya está bajo tratamiento, lo ideal es que se maneje con una hemoglobina glucosilada abajo de 7.